poquito lo que ya habíamos comentado la clase pasada, pues de las cosas importantes a recordar es que la carta pues fue escrita por Pablo a a las iglesias de Galacia. Como tal, eso es lo que significa Gálatas, ¿no? Galacia. Eh, Nuestro amigo José también va a recapitularlo un poco, va a tomar las partes centrales que pues dimos la clase pasada, pero aquí algo que se me olvidó a mí mencionar y que también hay que hacer énfasis es que recordemos que Pablo, que era conocido como Saulo, pues él era, bueno, es un judío, ¿no? Pero también como judío practicaban pues todas esas creencias que había en esos momentos. De hecho, sabemos que Pablo fue uno de los principales perseguidores de la iglesia en su momento, ¿no? Y que él era de los más destacados y reconocidos por el celo que guardaba a las costumbres judías. Entonces, él, yo creo que castigó e incluso pues mató a muchos cristianos, ¿no? Justamente también de eso hoy va a hablar nuestro amigo José. De Pablo también pues menciona en esta carta un poco como de su testimonio. Y pues la problemática que había en estas iglesias era que estaban como moldeando el evangelio a su como conveniencia, como a las costumbres judías, y pues estábamos viendo que pues el evangelio estaba siendo pervertido por todas estas costumbres, ¿no? También algo interesante a remarcar es que en aquel momento o en aquel entonces existía algo que se llamaba como los escritos rabínicos, que estos escritos rabínicos era conocido antes de que fueran escritos como la ley oral. Muchas veces esta ley oral se suponía que estaba basada en la ley de Moisés, pero había muchas cosas que realmente la ley de Moisés no decía, pero que pues esta ley oral que tenían entre los judíos sí. Entonces era una ley muy minuciosa y se convirtieron a los escritos rabínicos porque pues alguien escribió esta ley oral que ellos tenían. Entonces, era con lo que estaba batallando principalmente las iglesias de Galicia, que pues había esta controversia del evangelio que les fue dado por Pablo y el evangelio que estaba como proclamando los judíos, por así decirlo. Entonces, esta es la polémica que hay en Gálatas y pues nada más que recordemos que Gálatas se lee como si fuera un tribunal o como si fuera un juicio en el que Pablo es el defensor o es un defensor del Evangelio que le fue dado por Jesucristo mismo, por Dios, y los acusadores son pues los judíos, ¿no? Que realmente cuestionaban todo lo que Pablo decía y que por qué se le había dado ese Evangelio a él y así, ¿no? Entonces, pues Pablo aquí presenta su defensa y pues es como el panorama que necesitamos para adentrarnos a Gálatas. No sé si ya llegó nuestro amigo José. Creo que no, entonces, no sé si No, hay amiga. una pregunta porque yo me puedo seguir. Algo también que me gustaría comentarles es que, ay, se me olvidó. Ah, sí, que estos estudios van más enfocados Porque a, Luisa ya terminó, yo ya no es terminé y como tú tal darles una temática, sino más bien a realmente interpretarla desde una hermenéutica correcta. ¿Qué es la hermenéutica? Pues van a ser las herramientas que nos van a ayudar como pues a darle la correcta interpretación que el autor en ese momento o en ese entonces el mensaje que él quiso transmitir realmente, ¿no? Porque sabemos que la interpretación es una y las aplicaciones pueden ser muchas, pero para que nosotros podamos entender lo que el autor quiso decir en ese momento, pues tenemos que conocer un poco del contexto cultural e histórico que se estaba viviendo. Por ejemplo, lo que les acabo de decir, qué significa eso de, por ejemplo, la importancia de la circuncisión en aquel entonces, o de la ley oral, que eran los escritos rabínicos, o que entender un poquito el panorama para que esto nos sirva más para profundizar eh, pues la importancia o realmente ver cuál era el mensaje, ¿no? Y sobre esto mismo podamos nosotros pues hacer la aplicación. Pues vamos a seguir con nuestro estudio de Gálatas, la serie de Gálatas, y pues vamos a hacer la continuación que habíamos
dejado el día domingo. El domingo pasado pues comenzamos a estudiar este bonito libro. Y bueno, antes de comenzar pues voy a hacer una oración. Bueno, oramos. Padre Santo que estás en los cielos, agradecemos Señor Jesús por esta tarde que tú nos regalas, Padre Santo. Gracias por todas esas bendiciones que tienes para con nosotros, Padre Celestial. Gracias Señor porque nos permites reunirnos a distancia, Señor, en distintos lugares, Padre Celestial, en distintas ciudades, distintos pueblos, Señor Jesucristo. Agradecemos porque tú nos das esa oportunidad de conectarnos y aprender un poquito más de ti, Padre Celestial. Señor, que el mensaje que vayamos a, a leer, el mensaje que vayamos a entender, Padre Celestial, sea de bendición para nuestras vidas, Señor, y que tú seas el que obre en nosotros, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, por todas estas cosas, Señor Jesús. Amén. Bueno, voy a compartirles una presentación. Creo que es por acá. A ver, para compartir. Compartir contenido. Un momento. Bueno, en lo que se abre la presentación, pues para ir avanzando. Sí, es algo complicadito. Pues vamos a hacer un resumen. Bueno, lo que vamos a ver hoy es el Evangelio predicado por Pablo. Pues lo que vimos la semana pasada con nuestra amiga Maritzi, pues habíamos mencionado más que nada el contexto general del libro de Gálatas. Habíamos visto también que, a ver, parece que ya puedo compartir aquí esto. Aquí está. Listo, no sé si ya se ve. Sí, amigo. Amigo, ya está bien. Bien. Sí, recordando un poquito, pues vemos que el libro de Gálatas fue escrito por Pablo y fue dirigido para los cristianos que se encontraban en esa región, en Galacia. También vimos pues un poquito del contexto histórico, vimos que principalmente pues había como que tres figuras que se mostraban en esta carta, que eran los Gálatas, los judaizantes y Pablo también. Y todo esto gira en torno a un evangelio. También algo muy importante que vimos la semana pasada pues fue la libertad del creyente no judío frente a las normas de la religión judía. Esto lo marqué aquí en negritas porque es algo que vamos a tratar más adelante. También vimos acerca de que en esta región pues había una crisis y era que el evangelio se estaba pervirtiendo. Y también vimos que el libro de Gálatas pues es una especie de protesta para los peligros que acechaban a la iglesia. Y vemos ahí que los judaizantes eran una de las causas, bueno, eran los que causaban este peligro. Y bueno, aquí leyendo un poquito pues el inicio de este libro, pues al principio me quedó esta pregunta. El por qué los Gálatas habían recibido un evangelio distinto al que predicaron los apóstoles. Y pues esto quizá sí es interesante, pienso yo, pues pensar un poquito en esta pregunta porque pues prácticamente esto se presenta también hasta nuestros días. Ahora, pues un economista así pues de lo secular, en una conferencia pues él decía esto, que la libertad pues impone costos como beneficios y que tomar una decisión por cuenta propia pues es una cuestión complicada y que la mayoría de la gente pues preferiría que decidieran por ellos mismos. Ahora pues esto se refiere a una libertad pues hablando así mundana, ¿no? No es la libertad que nos menciona la Biblia, pero pues en general esto es algo que sí afectaba pues a las personas en ese entonces, inclusive hasta nuestros días. Y el ejemplo de esto, pues lo vemos en la historia. Bueno, nada más como introducción voy a hablar un poquito de esto.
vemos de que también pues el ejemplo de cómo la gente pervierte pues las enseñanzas, todo lo que aprendemos en la Biblia, eso también está registrado pues ahí mismo en la Biblia. Y el ejemplo más claro que tenemos pues es la historia del pueblo de Israel. Vemos que a lo largo del tiempo Dios levantaba gente para que guiara a este pueblo y muchos personajes, entre ellos, bueno, uno de los primeros pues Moisés. Creo que ya hemos escuchado algunas historias de Moisés, de cómo él sacó al pueblo de Israel de Egipto, de cómo lo llevó hasta pretendía llevarlos hasta la tierra prometida. Y vemos de que a pesar de todas las cosas que Dios hacía con ellos, todas las bendiciones, los libró de la esclavitud, les libraba de guerras, el pueblo tendía como que a pervertirse, ¿no? Y quizá recordamos ahí la historia pues, del becerro de oro, ¿no? Tantito se fue Moisés y pues como que el pueblo se sintió pues incómodo, inseguro y rápido hicieron un becerro de oro para adorarlo. También pues otros líderes fueron Josué y en jueces pues también vemos esto también de una manera un poco más clara. Vemos cómo el pueblo se pervertía una y otra vez, se levantaba un juez, este juez los dirigía, los corregía y el pueblo como que tomaba cierta estabilidad. Este juez dejaba por ejemplo, moría, no sé, y el pueblo nuevamente volvía a pecar, volvía a lo mismo. Entonces, pues bueno, no sé ustedes, pero creo que tal vez muchos de nosotros de chiquitos pues escuchamos estas historias y en la escuela dominical o con nuestros papás, no sé. Eh, y yo de chiquito pues decía, "Oh, pues qué ingrata gente, ¿no? ¿Por qué hacen esto una y otra vez? Pareciera que pues no entendieron. Pero pues esto es un ciclo constante que vemos en la Biblia. Vemos que el pueblo se revela, sufre las consecuencias del pecado, después pasa por un arrepentimiento, restauración y así nuevamente rebelión. Y pareciera que este ciclo pues nunca se acaba, sino que sigue y sigue y una y otra vez. Y pues como vimos el primer domingo de nuestros cultos, pues vemos que el panorama aquí es desalentador para nosotros. Tenemos una naturaleza humana que tiende a ser lo malo y un mundo que también está corrompido. Y ejemplo de esto lo vemos en la Biblia. No sé si alguien puede ahí ayudarme a leer Romanos 7:23 al 25 y alguien más que me pueda ayudar ahí a leer Gálatas 5:17 y 18. 5:17 al 18. Yo te ayudo con Romanos. La palabra de Dios dice, pero veo en mis miembros una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y que encadena con la ley del pecado que está en mis miembros. Es del miserable hombre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Sí, gracias amiga. Pues la Biblia da respuesta a esto, de por qué el hombre pervierte una y otra vez lo que aprendió, las escrituras, mejor dicho, y esto pues es naturaleza del hombre, es parte de la naturaleza pecaminosa del hombre, pues tender hacia el pecado. Y pues estamos en una lucha espiritual constante. Pues el mundo nos ofrece tantas opciones eh, pues para distraernos, eh, o sea, al fin y al cabo son distracciones que vienen a pervertir el evangelio. Y pues eso es algo que los gálatas estaban sufriendo. Los gálatas pues eran gentes pues parecidas como nosotros, que en nuestros días pues estaban acechados por todas partes, por cultos, por rituales, por un montón de corrientes que pues en esos días quizá, no sé, estaban de moda o estaban en esos días muy fuertemente esas discusiones y pues los gálatas estaban expuestos a esos peligros. Eh, bueno, entonces Pablo pues les reprocha eso, les empieza fuertemente a reclamar por qué ellos habían hecho esto.
Pablo, pues acá en esta carta, pues él se encarga de, pues de, de debatir esos argumentos que había de la ley con la fe, porque vamos a ver adelante que los gálatas pues tendían a mezclar esto, la ley y la gracia. Entonces, pues en los gálatas Pablo ve un problema de doctrina. Y bueno, ahora sí entramos con los versículos de esta sección. Vemos en Gálatas 6:7, los voy a leer acá. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí Pablo, pues, tantito en los primeros 5 versículos le saluda y en el 6 rápidamente, pues, él va prácticamente a lo que va, ¿no? A reclamar este problema que él veía en ellos. Y pues vemos aquí que el problema de los gálatas era que ellos mezclaban la gracia con la ley, pues quizá para sentirse justificados con sus obras. Pablo, pues lo que él les enseñó fue algo distinto de eso. No sé si alguien puede ayudarme a leer 1 Corintios 15:3. Ayuda con esa. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso es lo que Pablo les había enseñado, el evangelio que Pablo predicó a los gálatas y que los gálatas habían pervertido. Leo los versículos 8 y 9 de Gálatas 1. Dice: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aquí en estos 2 versículos vemos que los perturbadores pues fueron fuertemente atacados por Pablo por este hecho, por el hecho de corromper el evangelio y peor aún por enseñarlo a los gálatas. Pablo aquí fuertemente los etiqueta como anatemas, que esto es una palabra muy fuerte, es una maldición y pues quiere decir apartado de Dios. Quizá aquí los judaizantes, las personas que estaban pervirtiendo el evangelio, decían cosas a los gálatas como, no sé, ustedes tienen también que guardar la ley o no serán salvos. O sea, no negaban el hecho de que Cristo había resucitado, había venido a este mundo para morir por nuestros pecados, pero a eso agregaba que había que guardar la ley. Leemos ahora el versículo 10, dice acá: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí Pablo, pues lo que él dice es de que su servicio no es para agradar a los hombres, sino es para Dios. No busca engrandecer al hombre, sino todo lo contrario. Decir que el hombre no es nada sin Dios y que por gracia él puede ser salvado. Los judaizantes pues estaban tomando el evangelio a su conveniencia, a sus culturas, a sus tradiciones, y pues ellos, aparte de este hecho, del hecho de que Cristo había venido a este mundo a morir por nuestros pecados, pues también añadían lo que habían aprendido antes, la ley, que pues implicaba pues una serie de acciones, de rituales para poder intentar ser justificados. Y eso era lo que los judaizantes pues también les decían a los gálatas. Bueno, entonces pues estas doctrinas al fin y al cabo pues que los gálatas, que los judaizantes enseñaban pues eran los peligros a los que los gálatas estaban siendo acechados en ese entonces y que Pablo había identificado bien. Esa doctrina pues como podemos ver pues pareciera tener lógica, ¿no? Porque pues sí, la ley está en la Biblia y quizá en ese entonces pues era como que fácil decirle a un grupo de gente, no, pues sí, o sea, Cristo murió por ustedes, pero también hay que hacer lo que dice la Biblia, no hay que ignorar eso, hay que cumplir con la ley.
y de esa manera pues vamos a ser salvos. Eso era lo que sutilmente se había metido por ahí, esas ideologías, esas doctrinas y tradiciones. Y bueno, ya en la otra parte de los versículos 11 al 24, Pablo pues da defensa de su ministerio. Pablo lo hace en estos versículos, lo hace en 3 partes. Primero Pablo va a hablar acerca de su vida como perseguidor de la iglesia, va a hablar también de su conversión, la manera en cómo fue esta y también pues su actividad o ya su ministerio, cómo él después de convertirse empezó a predicar este evangelio a distintas partes del mundo. Eso lo podemos ver en Hechos. Vemos ahí los viajes que Pablo hacía con distintos acompañantes y Pablo pues les cuenta de manera muy general pues estas cuestiones. Y aquí pues, ¿por qué Pablo hace defensa de su ministerio? Bueno, como vimos el domingo pasado, pues el Evangelio no necesita en realidad que alguien le defienda. El Evangelio es, y pues sabemos que es un hecho que es congruente con todas las escrituras. No como tal, nosotros no podemos, por así decir, defender esos hechos con nuestras palabras. Esos son cuestiones para nosotros, pues, indudables. Pero quizá estos judaizantes desprestigiaban el evangelio que Pablo predicó, pues etiquetándolos como insuficientes, pues puede ser por muchas razones, pero quizá alguna de las razones principales es de que pues tal vez no consideraban a Pablo como un apóstol. Si recordamos en Hechos, bueno, antes de eso, vemos que habían 12 apóstoles y, bueno, 12 discípulos, y uno de ellos, pues Judas, murió. Después de la muerte de Judas, pues los apóstoles se reúnen y, y buscan resolver el problema de que ya no estaban los 12, sino que eran 11. Entonces, pues ellos hacen toda una serie de, de acciones, de obras, casi como un ritual, pues con un ritual eligen al doceavo apóstol, a Matías. Si leemos en Hechos, pues no lo vamos a leer ahora por cuestiones de tiempo, pero ahí vemos de que ellos echan suertes y ponen las manos sobre Matías y pues de esa manera ellos pues nombran al doceavo apóstol. Entonces quizás estos judaizantes decían, bueno, pero es que Pablo no es un apóstol, ¿por qué vamos a tomar en cuenta ese evangelio que Pablo predica? Entonces, pues ellos decían eso, ellos le decían eso a los Gálatas, de que Pablo, pues sí, había enseñado de que Jesús vino, pero tal vez Pablo ignoraba el hecho de que también había que guardar la ley. Entonces, pues Pablo, por esa cuestión, pues él va a dar defensa de su ministerio para decir que él está predicando el evangelio que va de acuerdo conforme a las escrituras. Eso lo tiene que hacer Pablo también porque pues vemos que el hombre fácilmente tiende a pervertirse y quizá cualquier cosa que le haga sentir seguro, pues por naturaleza del hombre la va a recibir si no estamos alertas. Entonces Pablo en estos versículos va a comenzar a hablar de eso. Empezamos con el versículo 11 de Gálatas, dice: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Aquí pues vemos que Pablo intenta resolver responder esa duda que los judaizantes habían puesto en el apostolado de Pablo. Pablo aquí dice que su apostolado no es no es de hombres, sino de Dios, y eso pues lo vemos muy curiosamente al inicio de esta carta, a diferencia de otras cartas que Pablo escribió. Les voy a leer aquí que dice Gálatas 1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Pablo empieza respondiendo esa duda. El versículo 12 dice: Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El evangelio pues no es de hombres, es una revelación de Dios.
¿Alguien puede leer, por favor, 2 de Timoteo 3:16? Yo lo leo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Sí, gracias. Sí, toda la escritura es inspirada por Dios. Y Pablo aquí está diciendo que él no recibió el evangelio de hombres, sino de Jesucristo, y él también va a contar eso pues en su conversión. Ahora leemos los versículos 13 y 14 de Gálatas 1. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo, pues, él conocía muy bien a los judaizantes porque él había sido uno de ellos. Él fue un judío por excelencia. Vemos en Hechos que pues él fue instruido por Gamaliel y era pues una persona muy importante pues entre los judíos. También Pablo dice que él era uno de los más celosos por las tradiciones judías. Él conocía muy bien y había estudiado muy bien pues a la ley. Pablo, pues, él mencionaba que tanto así, que pues él se encargaba de perseguir, se encargaba de encarcelar pues a las personas que no estaban de acuerdo con esto. Pero Pablo también va a mencionar que pues él fue liberado del judaísmo. Él, a pesar de todas estas cosas que él había logrado por su cuenta en el judaísmo, ser una persona muy importante, ser una persona pues un intelectual, él en Filipenses 3:7 nos va a decir algo de esto. ¿Alguien puede leer, por favor, Filipenses 3:7? Yo, dice, pero las cosas que para mí son ganancia las he considerado pérdida a causa de Cristo. Así es. O sea, al final, pues, a pesar de todo lo que Pablo hizo, todo lo que él había logrado, él dice que él lo consideraba como pérdida y que esto, pues, no era para él valioso. Entonces, si bien pues los judaizantes tenían ahí un punto fuerte, pues él, aquí Pablo dice que él conocía muy bien todo eso y él decía que pues todas las